Denise, tu evaluación sobre esa gira. Mira, yo quiero retomar donde dejó Carlos. A mí me parece que el discurso de Barack Obama en el Museo de Antropología es que ni mandándoselo a pedir a Santa Claus. Era como para que se lo trajeran así. Es decir, es un regalo que le hace Obama al gobierno de Peña Nieto, al menos así lo veo. ¿Por qué? Porque yo nunca había... Aunque no sea esa la intención. Aunque no sea esa. No, es que yo no estoy juzgando... Bueno, entonces vamos Ni a ponerlo Peña aquí. habla también de México como Obama. No, yo nunca había oído ni siquiera a ningún político mexicano, hace años que lo había yo oído, poder hacer un discurso con una narrativa tan exitosa, con unas citas tan exitosas, haciendo una mezcla de pasado, datos, futuro, narrativa de una democracia. Las citas obligadas a Octavio Paz y Benito Sor Juárez, Juana, Sor Juana. La oratoria. La oratoria, en fin, es un discurso, la pieza es excepcional, sin juzgar cuáles eran las intenciones, sino juzgando a partir de la narrativa. Pues creo que Obama viene y dice lo que el presidente le hubiera gustado que Obama viniera y dijera. Es más, le hubiera gustado decirlo él, y es una forma de bautizar una situación del país, independientemente de la cercanía o no con la realidad, porque no estoy diciendo que lo haya dicho. Es una narrativa distinta y exitosa de un país que además le dice que es demócrata, le dice que es difícil ser demócrata, pero que así le pasa a todos los países, que tiene ya maneras, que tiene una sociedad mucho más activa, una prensa crítica. Hace un dibujo que es difícil del no querer. México moderno, del Exacto. México moderno. Y es un México que es difícil no querer ser. Es decir, No, lo escuchas... yo creo que, Denise, es un México que es, pero no es todo México. No es todo México, hay muchas cosas que quedan fuera, pero además es una narrativa que desde que se fue el PRI de los Pinos y que tenían el nacionalismo revolucionario, quizá no oíamos una narrativa alternativa. Me parece increíble que la ha hecho el presidente de Estados Unidos como efecto. ¿Por qué digo que es un regalo? Porque creo que coincide plenamente con las intenciones de Enrique Peña Nieto y de su gobierno de no concentrarse en el tema de la seguridad, de no presentar un México en guerra o persiguiendo narcotraficantes todo el día, sino más bien un México con futuro, con algo mucho más prometedor que el discurso al que nos habíamos acostumbrado. ¿Estaba dirigido a quién? ¿Quién sabe? Porque en Estados Unidos le dieron cero seguimiento. No, perdón. No, Denise, no. A ver, perdón. en los periódicos no. Bueno, en las cadenas de televisión Incluso sí los lo periódicos metieron, lo publicó el Washington Post, el New York Times, Los Angeles Times. No vi en los periódicos ni reacciones muy fuertes al discurso. CNN, yo lo vi que metía tramos fuertes de toda la visita, no solo de eso. Entonces puede ser que haya un destinatario nacional y un destinatario en Estados Unidos, y si es en Estados Unidos, pues me imagino que es mandarle a los hispanos, pero sobre todo al resto de los Estados Unidos, un mensaje Y a los republicanos. Un mensaje de que además llegar a una reforma migratoria en un país con futuro que va a crear empleos aquí, pues es mucho menos amenazante que en un país que lo que necesita es urgentemente que lo vayan a rescatar. En ese sentido, me parece que ese discurso es un buen ejemplo y por lo tanto un buen indicio de que la gira fue exitosa si lo juzgamos por las cosas que se pudieron ver, que sería esa. Ciro. Pues para no repetir, buenísimo para el gobierno mexicano, muy generoso Obama en su discurso, suele ser generoso, sobre todo cuando va de visita con los jefes de Estado, y ahí deja, este es el inicio de la relación entre los presidentes Obama y Peña Nieto, la relación formal, lo podemos marcar como el punto de arranque de la relación. La mayor parte del gobierno del presidente Peña Nieto va a ser con Barack Obama como presidente de Estados Unidos, 2/3 partes de su administración, digamos las activas, las de donde tendría que darse el los próximos 4 años de este gobierno, y salió muy bien. Yo dejo atrás todos los estereotipos, mitos trascendidos de las desconfianzas y todo eso, yo no lo vi en ningún momento de los discursos de los presidentes, y todo lo demás estará por verse, ¿no? Eso de que antes los americanos se metían hasta la cocina, pues no estoy seguro, vamos a ver el próximo año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, cómo está evaluando. Excelente punto de arranque para una relación entre los dos presidentes. Carlos Marín, finalmente. Bueno, a mí me da gusto que hayamos podido escuchar una visión distinta. Dudo mucho que Obama se hubiera propuesto darle la suave a Peña Nieto. Obama está en la historia universal solamente por ser el primer presidente de color intenso de los Estados Unidos, demócrata, y le ha salido muy bien su gestión pública. No tendría por qué imaginarse que vino a hacer favores, es la visión que tiene él. A mí me llamó mucho la atención su mensaje en antropología, porque la contrasto con una buena parte del autodesprecio nacional
que se respira o se ha respirado durante muchos años en México, particularmente en esa zona cenagosa y frecuentemente sucia del Círculo Rojo, de que todo en México está mal. No, es una visión distinta de quien, por lo visto, conoce México mejor que muchos mexicanos y que sabe, como aquí lo hemos comentado, pues que es no un país, es un conjunto de naciones que podrían muy bien hacer varios países. México, sin que yo trabaje de patriota ni de mexicano, pues tiene muchas ventajas que parecían olvidadas, particularmente por esa suerte de políticamente correctos de la intelectualidad y del periodismo que yo tanto, de la que yo tanto desconfío. Joaquín, ¿quieres hacer otro comentario? Sí, Leopoldo, yo creo que lo que se planteó en esta visita es un relanzamiento de las relaciones. Una relación bilateral que estuvo marcada, insisto, con el tema de la inseguridad, la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Una relación que se plantea ahora con base pues en el comercio, en la economía y en la educación. Fíjate, el único acuerdo que se firmó fue el tema educativo, sobre todo para los jóvenes universitarios, que es muy importante, Leopoldo, porque el mundo es de los preparados. Y en lo que tiene que ver con el comercio, pues entre México y Estados Unidos no hay dos países vecinos en el mundo que tengan una relación comercial del volumen que tiene México y Estados Unidos. Son aproximadamente 1.400 millones de dólares al día, cada 24 horas. No hay una relación entre países que tenga tal cercanía y tal lejanía al mismo tiempo. No hay una relación en donde se muevan tantos camiones de carga, donde se muevan tantas personas en una frontera. Entonces lo que están planteando ahora los dos presidentes, bien, vamos a fortalecer a México, vamos a mejorarlo, vamos a hacerlo fuerte económicamente, porque la mejor garantía de Estados Unidos que México sea fuerte es que Estados Unidos le beneficia y lo fortalece por el tema económico. De hecho, Joaquín, si recuerdo bien, en la conferencia de prensa que dan el jueves por la tarde, Obama se mete al tema de la migración para explicar que seguirá impulsando la reforma migratoria, pero lo que dice es que ha bajado la migración ilegal a Estados Unidos y atribuye eso a un mayor crecimiento económico en México. Es decir, parece que el vínculo que haces tú es el que están haciendo y de hecho también como un resultado concreto se crea un grupo de alto nivel para asuntos económicos en que va a estar nada menos que el vicepresidente Biden y el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Que además esa fue una sorpresa porque lo que habían acordado los dos países era que fuera a nivel secretarios y digamos otro de los presentes que trajo Barack Obama es que dijo no y quiero que esté Joe Biden. O sea, eso fue sorpresa, digamos, de última hora aquí en México, lo cual pues también hay que anotarlo. El dato de la migración es de 2011, dato oficial, de que había disminuido la migración de mexicanos. No recuerdo qué dato refirió, pero sí hizo la conexión entre migración y desempeño económico de México. Bueno, es que el único modo de tener la migración a Estados Unidos es creando en México lo que van a buscar a Estados Unidos, fuentes de trabajo bien remuneradas y bienestar. Yo creo que un mexicano ganando lo mismo en Estados Unidos que en México, ganando lo mismo o menos, viviendo con tranquilidad, Leopoldo, jamás se iría allá. Se van a buscar lo que este país no le ha podido dar todavía. Creando esas oportunidades de trabajo, sin duda disminuirá la migración, la emigración ilegal. ¿Me explico? Sí, sí. Pero yo sí veo que es el relanzamiento se ha replanteado. El tiempo nos dirá si a este replanteamiento político responden los hechos. Bueno, con una cosa muy importante, esta que fue previa a la visita, pues haber dejado claro que aquí hay un solo buzón para asuntos de interés de seguridad binacional. Es la Secretaría de Gobernación, más allá de que rompe con la lógica muy gringa de que cada agencia jala por su lado. Ya vimos solamente con la operación Rápido y Furioso que ni al presidente al parecer le daban cuenta allá, y aquí pensaban que cualquier Secretaría de Estado o dependencia federal podía hacer la de achichincle. Bueno, pues quedó claro que no. Si quieren, pues se ponen de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, podemos concluir y que creo que lo respetan porque no les queda de otra. En términos de la diplomacia y de la relación bilateral,
la gira muy buena para ambos presidentes y en ese sentido para el presidente Enrique Peña Nieto mejor imposible. Es una nueva etapa porque es un nuevo gobierno de la relación bilateral y ya en los hechos se verá qué tanto de eso que estuvo en el discurso se da en efecto. ¿Les parece? Pues sugiero que cambiemos de tema, Denise, y por qué ahora no nos platicas un poco de lo que vimos apenas hace un par de días, que es que finalmente se reinstala públicamente el pacto. Hay un adendum muy importante, aunque muchas de las cosas implican cumplir la ley, pero otras no, y hoy finalmente ya se firma y se manda a la Comisión Permanente la iniciativa sobre reforma financiera. Mira, me parece importante, como lo dices también, porque a mí me parece que fue un éxito la crisis del pacto. Y ¿por qué me parece que fue un éxito? Porque efectivamente la salida de Madero, o el decir, a ver un momentito, sí tuvo un efecto interesante como resultado, y es el famoso adendum. Dices, muchas de las cosas que se ponen ahí es para que se cumpla la ley, sí, pero también parte de la aceptación de que la ley no se cumple como está planteada y que se requieren otras cosas para que se cumpla. Y a mí me parece que esta visión que está manejando Madero de que no es incompatible colaborar, competir y denunciar, es decir, que el mismo partido de oposición puede colaborar en ciertas cosas, competir en las elecciones y denunciar cuando hay un tema como el que revelaron en Veracruz, pues me parece que es muy sano democráticamente. Entonces, creo que estuvo bien, creo que demostró la oposición que el pacto no solamente es algo en donde ellos se ponen al servicio de los intereses del gobierno, sino que es un pacto en el que ellos también se fortalecen en su capacidad de negociar con el gobierno en materias que les parecen, por ejemplo, indispensables, como es, oye, coopero contigo, compito contigo, pero lo hacemos en condiciones que sean aceptables para todos. El adendum efectivamente crea, en algunos casos nada más dice que se va a respetar la ley, en otros casos crea instituciones que podrían realmente cambiar la forma en que se están utilizando los recursos públicos y particularmente los programas sociales, el tema de la transparencia de los padrones, de hacerlos del conocimiento público, de que no se puedan cambiar antes de una elección, es decir, que tú no le puedas decir a un beneficiario, tú eres beneficiario de oportunidades de la época del PAN, ahora yo voy a hacer mi grupito de los del PRI, no. Los beneficiarios cumplen con ciertas características y no pueden ser cambiadas 45 días antes de la elección. Me parece que y además el Observatorio Ciudadano, que me parece también muy útil, el tema de los criterios para definir quiénes van a ser los delegados de oportunidades y demás, quién sabe si se puede hacer, pero a mí me parece que es una reivindicación de la política, Leopoldo. Como aquí lo hemos dicho, Ciro los bautizó con aquello de que eran una generación del fracaso. A mí me parece que son años en que hemos sido testigos de la política que no produce nada, y me parece que en este caso esta crisis produce, este adendum, una reforma política electoral prometida para pronto. Me parece que es una crisis que salió muy bien. Una reivindicación de la política en donde lo que hizo en su momento el presidente del Partido Acción Nacional, dices tú, reivindica la política y tuvo un efecto positivo, al final de cuentas. Yo diría también en donde lo que hizo el propio gobierno de echarse para atrás, de aguantar, también abrió el espacio para que esto se diera. Y en efecto tú veías al presidente y hoy al secretario de Hacienda en la presentación de la reforma financiera, pues muy contentos. Es decir, claramente el gobierno está apostando por el pacto, porque el pacto le está dando resultados. Claro. Y esos resultados los van a exprimir hasta el último momento, hasta la última gota le van a sacar a ese limón, ¿no, Carlos Loreto Mola? Y además, el que está llevando la mayoría, por no decir todas las medallas, es el gobierno mismo. Es decir, yo creo que ahí el PAN y el PRD, sobre todo a la hora de la boleta electoral, van a tener algunas dificultades de colgarse algunas de las medallas del pacto. O sea, no veo que estén construyendo el PAN de Madero y el PRD de los chuchos una narrativa, una discursiva de oposición desde la colaboración. Creo que todas las medallas se las está llevando el gobierno, y en ese sentido creo que pues, tiene todo. Bueno, déjame nada, perdón que te interrumpa, Tiga, porque recuerdo una entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva en la radio a Gustavo Madero, no la de ayer, sino hace unos días, bueno, pues, y él mencionaba unos datos muy interesantes. Decía que lo interesante, de acuerdo a las encuestas que él traía, es que muy poca gente conoce el pacto. Es decir, realmente el pacto, como el 70% de la población no ha oído hablar de él. Y después decía que también en términos de impactos electorales, pues no había ninguno. En fin, te lo dejo nada más ahí como un dato que mencionó
Madero. Pero sí la evaluación... En defensa propia, lo mencionó, sí. La evaluación del presidente yo creo que sí va en función un poco de muchas de las cosas de los resultados que han salido del pacto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se ha beneficiado el gobierno tiene toda la lógica que mantenga su interés en el tema del pacto. Yo no sé si van a meter ahí una reforma político-electoral antes de la hacendaria y antes de la energética. Bueno, lo que dice textual es que va a haber un periodo extraordinario antes del ordinario para adelantar 2 puntos, no recuerdo los números, 2 puntos del pacto. Es decir, bajo esta lógica, no sé si era antes de la educativa, pero de telecomunicaciones, pero tendrá que ser antes del ordinario. Viene una bola curva ahí, ¿no? Que quién sabe cómo la vayan a batear, porque lo que hemos hablado siempre es que la gran prueba del pacto, incluso más allá de las elecciones, son las reformas en donde claramente no hay consenso, ¿no? No hay consenso, por lo menos, entre todos los que se sientan al pacto, y esas son fundamentalmente 2, la hacendaria y la energética, ¿no? El tema Pemex y el tema del IVA. Y la política electoral también con sus dificultades. Le acaban de meter una tercera que también... divide, una también tercera divide. mina en el terreno, ¿no? Eso es un poco, digamos, que la impresión que quiero dejar a partir de esta reanimación del pacto. Por otro lado, el episodio de esto que se ha conocido como la crisis del pacto, me pareció un limpio episodio, ahora sí que hoy que es noche de liguilla del fútbol mexicano, limpio episodio de hay una falta, al que le cometen la falta se tira, pide por favor que le saquen la amarilla, sacan la tarjeta amarilla, él saca la suya propia, saca su cartulina y todos siguen jugando. Yo ¿no? sí. Es decir, marcó la falta, que era una falta. Inicialmente la reacción bravucona del gobierno federal, la echan para atrás, se reconocen, se entienden, se sientan otra vez. Bien. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Denise, de que bendita crisis del pacto para el pacto. Sí, porque resulta que lo que era una crisis cuando se anuncia Madero que no vuelve a ir a ningún acto público del pacto y le revira a Peña Nieto, pues, quedan suspendidos todos los actos públicos del pacto, entonces ya no tienes de dónde levantarte. Pero en fin, pero eso permitió la operación que se hizo muy bien, la operación política, Leopoldo, a través de la cual lo que se hizo fue relanzar el pacto. Lo que se firmó. Hoy te decía en radio el secretario de Gobernación que no era un relanzamiento. Sí, que era una confirmación. Bueno, para mí es un relanzamiento, es un pacto fortalecido. Es decir, el pacto que firmaron el 2 de diciembre en el Castillo de Chapultepec se firmó ayer o se ratificó ayer en Palacio Nacional. Y como yo lo veo, Leopoldo, es Enrique Peña Nieto está dispuesto a ceder en todo lo coyuntural que tenga que ceder con tal de obtener las reformas que ha propuesto. Lo veo también dispuesto a gastar todo esto que llaman los políticos, sobre todo los presidentes, su capital político, que luego se lo llevan a su casa, ¿no? Se lo ponen en un marco. Está dispuesto a invertir y a gastar todo su capital político este año, este primer año, con tal de sacar estas reformas que están pendientes. Básicamente, de las pendientes yo señalo 2, la energética y la hacendaria. Pero, como diría Loret, también es un pacto recargado, pero recargado de que está muy cargado de cosas, porque también la política electoral no es menor cosa, ¿eh? No es menor Hay cosa. temas ahí que dividen profundamente, todo el tema de la reelección, por ejemplo, en el que el presidente Peña ha sido muy claro que a él no le gusta, ya es todo un razonamiento por qué, pero está el tema de la reelección ahí en el La del pacto. Distrito Federal. La del Distrito Federal, el tema de la segunda vuelta, es decir, hay temas ahí bastante espinosos también, ¿no? Hay temas espinosos, Leopoldo, pero yo lo veo cediendo en esos temas con tal de obtener y de tener amarrado la reforma hacendaria y la reforma energética, que son las reformas que marcarían no solo a su gobierno, sino el despegue de este país. Decía las 8 columnas de Milenio de hoy, creo, que el que ganó todo fue Madero. Esencialmente ese era. ¿Por qué no nos recuerdas cuáles eran las 8 columnas? ¿Cuáles fueron? Es más o menos que gracias a Madero se impone Madero y el pacto revive en cursivas porque no estaba muerto. ¿Y tú crees que sí se impuso Madero? Yo creo que a Madero le salió muy bien la jugada. Hasta eso le hicieron creer a Madero y a algunos, fíjate. Bueno, es que yo soy tonto. ¿No? Y aquí Joaquín me la gana de inteligencia. Madero es el héroe de lo que vimos hoy. Es el héroe. Hay un cohéroe, Osorio Chong, y desde luego detrás de Osorio Peña Nieto. ¿Por qué? Porque Madero aprovechó muy bien la estupidez ocurrida en Veracruz
y se empeñó como nadie, mucho más que el PRD, en armar un gran escándalo, al grado de que ya no había reuniones públicas y el pacto estaba en terapia intensiva. ¿Qué hizo Madero? Pues hacerla muy bien, jugarla muy bien. Como decía Loret, se tiró al... Y en reacción, el gobierno de Peña, con operador, me imagino, Osorio Chong, no te imaginas, hizo una recomposición para esto. La verdad es que es un juego de cinismo todo esto. Porque al calor del desmoche que se arma con el caso Veracruz, pues ya vimos a esos priistas raros que hay en el Congreso que sacan unas grabaciones panófilas de Veracruz del año pasado donde se ve la misma marranada. Y aquí en la Ciudad de México, para no irme a otros estados perredianos, hemos visto actos multitudinarios donde viejitos y personas con discapacidad son humillados públicamente por el gobierno de la Ciudad de México y su partido con las ayudas sociales. Es decir, lo que pasó en Veracruz es un problema que afecta al PAN y que afecta al PRD. Que es por cierto el discurso de Camacho, del presidente del PRI de ayer. Ese es el discurso. Es decir, sí, aquí, no nos hagamos guacos. ¿Quién tira la primera piedra? Sí, aquí, a ver, el que esté libre de pósters, diríamos, si ves que arroje la primera piedra. Bueno, pero le salió muy bien al héroe del pacto, que se llama Gustavo Madero, y al cohéroe que arregló y compuso el secretario de Gobernación, Osorio Chong. A ver, el secretario de Gobernación. Sí, ya, pero nunca me dejas terminar. Pero nunca me dejas llegar al punto y aparte. No, terminaste. Ni siquiera para decir que ojalá le paguen más a Loret, que desbarata sus calcetines para hacerse corbatas. Bueno, a ver, te lo voy a regalar al final. Sí, coincido plenamente con Denise. Yo agregaría, por su naturaleza y por su calendario, el pacto tendrá una vida efímera. 8 meses, 6 meses, 12 meses, 14 meses. La vida depende de los resultados más que del calendario. Yo pienso que tendrá una vida efímera y por lo tanto, si fuera una serie de televisión, va a tener varios capítulos, varias temporadas, ¿no? Yo creo que del 1 de diciembre a la crisis de Veracruz fue rápidamente una primera temporada. Muy fructífera. Muy fructífera. Vino una crisis donde yo también creo que sin duda, coincido con Marín, el personaje es Gustavo Madero. Gustavo Madero desata la crisis a través del PAN, modula la crisis, aprovecha muy bien para subirle después del discurso de no te preocupes, Rosario, el presidente Peña Nieto, administra la crisis, marca el camino de salida. Él habla desde la semana pasada, señores, les voy a proponer un adendum, podría ser un agregado. Es inspirado en Loret, que habla del momento. Es básicamente lo que Gustavo Madero traía desde el lunes o desde el martes como propuesta, lo que se termina firmando ayer. O sea, él administra, él propone y además ayer todavía se da el lujo enfrente del presidente de la República, del secretario de Gobernación, del secretario de Hacienda y del presidente del PRI decirles, y todo lo que dicen que ya no van a hacer, lo siguen haciendo, ¿eh? Sí, después dijo que el presidente no entendería a partir de los hechos, no de los supuestos, de los hechos, desata la crisis, la modula, la administra, propone la salida y la remata ayer, ¿por qué se le regatea a Madero? No, nadie le está regateando. Sí. ¿Alguien le está regateando? Yo sí. Joaquín. Joaquín, ok. Yo lo detecté hace un rato. Pero bueno, no deja de ser algo anecdótico, pues. Creo que si fue Madero, si no fue Madero, si fue, láminas, o si fue Osorio Chong, yo creo que termina una temporada. Venimos aquí a un anecdotario. Viene una segunda, como dijo muy bien Carlos, recargada, ya muy directa, que creo que va a tener o deberá tener su agotamiento en los días previos, en los momentos previos a la gran batalla que serán las reformas importantes. Va a pasar una zona de turbulencia. A ver, ¿estarías de acuerdo todos con esto? Digamos, el que capitaliza inmediatamente la crisis es Madero y es el que lleva el pacto a esta nueva temporada. Lo termina capitalizando el pero gobierno en la nueva temporada, en el primer capítulo, lo que yo veo es que el gobierno presenta, y el secretario en concreto de Hacienda, con una sonrisa de oreja a oreja, la reforma financiera. Una reforma de amplísimo espectro, de gran calado. Que le gusta mucho al PAN, ¿eh? Que le gusta mucho al PAN. Sí, pero es la reforma, como decía Loret, es la reforma del gobierno, al final de cuentas, que va con la aval de todos. Es decir, no sé
quién capitalizó en un primer momento, pero el que está logrando una y otra reformas es el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, cuando se llama Enrique Peña Nieto. Cuando viene Obama y habla de las reformas que está emprendiendo México y le dice al presidente Peña que qué visión de esas reformas, no está hablando de Peña, no está hablando del pacto, ni de Madero, ni de Zambrano. Pero yo nada más creo que son dos, yo lo pondría en dos niveles distintos. Es decir, por una parte, Madero está cuestionado dentro del PAN por el tema del pacto. Madero aprovecha muy bien este proceso, como bien ya lo dijimos, y sale fortalecido para adentro del PAN. No, dentro del PAN no, Denise. Los mismos críticos que tiene dentro del PAN y detractores los sigue teniendo hoy, los mismos que tenía hace 2 semanas. Bueno, en eso no habrá consenso. Yo creo que sale fortalecida el liderazgo de Madero. Creo además que, es decir, cuando decimos sale bien Madero, Madero lo hizo muy bien. Y además ganó cosas que más allá del partido me parecen a mí muy útiles, más allá del cinismo que decía Carlos. A lo mejor todos lo hacen. Sí, son unos cínicos. Pero que alguien lo haga no quita que sea muy útil, que lo denuncien y que en un momento dado valga la pena refortalecer instituciones para arreglarlo. Pues sí, gana el presidente obviamente, porque es el que tiene la presidencia de la República y quien está mandando las iniciativas que se están trabajando juntos. ¿Cómo va a caer eso? ¿Cómo se va a capitalizar en términos electorales? Me parece muy difícil de decirlo todavía. Estoy de acuerdo. Muy difícil. Tenemos que hacer un corte, hacemos un corte y regresamos con los otros temas que plantea el inicio de Tercer Grado.